Estamos en la hall del Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación para ver o enseñarles el Museo Joaquín Serna de las Telecomunicaciones. Este museo recibe el nombre del ingeniero de telecomunicación y profesor de esta escuela, que cuando la escuela pasa a depender del Ministerio de Educación Nacional, dejando el Ministerio de la Gobernación, como los demás escuelas de ingeniería que pasaron de los ministerios que las crearon en su época, en el siglo XIX, casi todas ellas, al Ministerio de Educación Nacional, el edificio este no tenía museo y fue Joaquín Serna el que se ocupó de reunir un montón de elementos interesantes que estaban repartidos por distintos sitios, algunos procedentes del Museo de la Escuela Oficial de Telecomunicación, que era la creadora o la conservadora del museo, y pudimos, empezando por unas pocas vitrinas, ir completando con los distintos elementos que constituyen este museo. La primera escuela de telecomunicación, antecedente remoto de esta en la que estamos, fue la Escuela de Telegrafía Eléctrica, que se fundó en el año 1852 para introducir la telecomunicación o la telegrafía eléctrica en España, después de la etapa de telegrafía óptica que había funcionado durante los años anteriores, a partir de 1845. Fue el brigadier Maté el primer director del cuerpo de telégrafos y el que fue director en la etapa de la telegrafía óptica y también lo fue en la etapa de la telegrafía eléctrica, de modo que su trabajo y el de sus colaboradores dieron lugar a esta escuela que con distintos nombres ha ido evolucionando y siempre siguiendo los avances tecnológicos en la materia. El museo, que como digo es también heredero del primer museo que estaba unido a la escuela siempre, a partir de 1865 fundamentalmente, constaba de lo que es la escuela propiamente dicha, el laboratorio, el museo y la biblioteca, de tal manera que todo eso completaba la enseñanza de la telegrafía inicialmente y las distintas técnicas de telecomunicación en las décadas siguientes. La telegrafía eléctrica se inicia en España en el año 1855 con la ley de creación de la red que iba a enlazar la capital, Madrid, con las distintas provincias y departamentos marítimos. Esa red estaba ya prácticamente terminada en 1858. 2 años después se completó con el enlace a las islas del archipiélago balear a través de cables submarinos y posteriormente fue incorporando las distintas técnicas que iban apareciendo. La más antigua, como todos conocen, es el telégrafo. El telégrafo empezó ya para el servicio público en 1855 con la primera línea telegráfica y se fue expandiendo por toda la geografía nacional, como digo, después de la ley de Isabel II del 1855. Por eso el museo comprende 5 áreas fundamentalmente: el área de la telegrafía, la telefonía, la radio, la instrumentación técnica y la grabación sonora y visual, que también formó parte durante muchos años de las técnicas que manejaba la telecomunicación. Empezando por la telegrafía, aquí hemos dispuesto distintos elementos típicos de la época, de los años primeros de la telegrafía. Así hay receptores Morse, hay acústicos e impresores, hay relevadores que conseguían alargar la distancia a la que llegaban las comunicaciones telegráficas y otros muchos aparatos. Después aparecen los aparatos impresores, que ya no utilizan solamente el código Morse u otros códigos, sino que ya el propio aparato imprime en letras y signos los telegramas que luego van a ser enviados a los abonados al servicio, a los usuarios del servicio telegráfico. Más adelante aparecen los teletipógrafos o teletipos,
en los cuales ya el teclado es un teclado como el de la máquina de escribir, un teclado alfanumérico, QWERTY, y por tanto ya no hace falta cifrar los mensajes para transmitirlos ni descifrarlos para recibirlos. Los teletipos dan lugar, aparecen en los años 30 aproximadamente, y dan lugar al servicio Telex a partir de 1854 en España. El servicio Telex permitía la comunicación directa por telegrafía, es decir, por mensajes escritos entre distintos abonados de todo el mundo. En España se inició, como digo, el año 54 del siglo XX con una central en Madrid de 100 abonados y se fue extendiendo hasta tener más de 45.000 abonados en su época de mayor auge. Posteriormente, otros servicios la han hecho decaer y, por tanto, prácticamente hoy se puede decir que no existe porque el correo electrónico, Internet y otros sistemas la han sustituido ventajosamente. La siguiente área que cubre el museo es la telefonía. La telefonía que aparece a partir del invento del teléfono por Graham Bell, un invento discutido y que tiene realmente otros protagonistas también en aquella época, y llega a España al año siguiente, en 1877, y pronto empiezan a utilizarse ya los teléfonos. Primero como líneas punto a punto, para enlazar el domicilio de algún industrial con su fábrica, por ejemplo, con una línea de unos pocos kilómetros, y después con mayor amplitud cuando aparecen las centrales telefónicas en las cuales los abonados tienen una conexión directa con una central situada en un punto de la ciudad que les permite hablar con cualquier otro abonado, siempre con la intervención de una operadora u operador que pone las comunicaciones. La siguiente etapa relevante en la telefonía es la telefonía automática. La telefonía automática permitía que teóricamente, al menos, se pudiese desde cualquier abonado enlazar con cualquier otro abonado, primero de la misma central y luego ya extendiéndose a otras centrales. Lo que hoy conocemos es, por supuesto, telefonía automática, pero el progreso que ha habido desde la primera telefonía automática, de la cual veremos un espécimen aquí muy importante en el hall de este edificio C, ha llegado a ser algo tan vital como es la telefonía móvil, que hoy nos sirve pues para enlazar cualquier persona con cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo, y además permite otras aplicaciones visuales que permiten ver a la persona con la que se está hablando o recibir en el propio teléfono programas de televisión, fotografías o cualquier otro sistema. Verdaderamente el progreso desde el 1876 hasta nuestros días ha sido incesante, tanto en extensión del servicio como en modalidades de trabajo, de tal manera que hoy es poco menos que historia la buena parte de lo que fue la telefonía en otras épocas. La tercera área que cubre el museo es la de la radio. La radio aparece a finales del siglo XIX, de la mano de Guillermo Marconi, y de esa época tenemos algunos transmisores y receptores que inicialmente sirvieron para enlazar con los barcos, que era la primera utilidad que se le pudo dar a la radio. También hubo aplicaciones militares y posteriormente, hacia 1924, aparece la radiodifusión en España, un poquito antes en otros países más avanzados, y tenemos radios de todo tipo en este museo. Hemos tenido que restringir, por falta de espacio, la conservación de aparatos de radio a aparatos de válvulas, de tal manera que no llegamos a los aparatos transistorizados, que son los que hoy predominan en el mercado y que nos permiten pues oír un montón de emisoras. Con los aparatos de válvulas la recepción no era ni mucho menos tan buena y
el alcance de las emisoras tampoco era, por supuesto, mundial, como de alguna manera lo puede ser ahora, sobre todo a través de las comunicaciones por satélite y por cables de fibra óptica submarinos que enlazan todos los continentes y que nos permiten, a veces a través de Internet, ver programas de radio que se están emitiendo en países lejanos y totalmente simultáneamente a su emisión. Aquí tenemos aparatos de tráfico empleados para sistemas, para cosas especiales, por ejemplo para la policía, para el ejército, para comunicaciones de ese tipo, y también aparatos de radiodifusión, como digo, introducidos en España hacia 1924, de las generaciones primeras, tanto aparatos de capilla como aparatos de arcón, aparatos de válvulas de distintos tipos. El museo tiene también en sus fondos otros aparatos más modernos, transistorizados y de otro tipo, que de momento no se exponen, pero que supongo que algún día serán también aparatos interesantes, puesto que ya los hay de los años 60 y casi 50, de tal manera que ya tienen alguna antigüedad. La tercera área es la de instrumentación, que comprende pues todos los aparatos, voltímetros, amperímetros, ondámetros, puentes de Wheatstone, puentes de resistencia, que se utilizaron en las técnicas de telecomunicación, para las medidas de las líneas, para las medidas de los equipos y para muchas otras aplicaciones. En instrumentación tenemos también una buena colección de aparatos clásicos, de caja de madera, con las tensiones que en la época inicial se utilizaban y que fueron evolucionando hasta aparatos mucho más modernos, e incluso tenemos una buena colección de los aparatos que proceden de los laboratorios de la escuela en sus distintas épocas y que fueron desechados en su momento porque pudieron ser sustituidos por otros más modernos, más precisos y más cómodos para funcionar. De tal manera que esa instrumentación, que como digo, recoge en varias vitrinas de distintos aparatos, tiene un largo recorrido desde los primeros galvanómetros, que son de mediados del siglo XIX, hasta aparatos más modernos que se están utilizando actualmente en los laboratorios. Y en la parte de grabación sonora y visual, también hemos recogido desde alguna gramola de aguja, de las de cuerda antiguas, hasta radiogramolas en muebles muy interesantes y muy vistosos, que eran una pieza interesante y valiosa en los salones de la gente acaudalada de la época, puesto que tenían en los años 30, 40, 50 unos precios elevados. Pero son aparatos muy bonitos que hoy realmente nadie usa en su casa, porque están sustituidos por las radios modernas de transistores, pero que también vale la pena conservar. Y esa grabación sonora también está muy bien representada por aparatos de grabación magnética, aparatos de magnetófonos de hilo, de los primeros, que tenían el inconveniente de que el hilo se retorcía y daba lugar a distorsiones en la reproducción sonora, y también de cinta, de todos los tipos. Aparatos de cinta de la época de las bobinas abiertas, de las bobinas cerradas, de los cassettes e incluso de los digitales, que han sido posteriormente el sistema más empleado. También vamos guardando otros aparatos más modernos de grabación sonora, ya de tipo digital, y de grabación de vídeo. También tenemos desde aparatos de cinta de los sistemas VHS, Beta o 2000, y aparatos más modernos y cámaras de tamaño muy reducido como las que se emplean actualmente.